Ideología de género, feminismo e historia de la interacción hombre-mujer. Es un hecho sin igual y sin precedentes lo que está ocurriendo hoy en día. Muchas generaciones se han ido y nuevas han venido en esta tierra, repitiendo el ciclo de manera perpetua hasta nuestros días, dejando cada generación la huella de su presencia en este mundo. Cada época ha quedado marcada por las cualidades propias de cada momento particular de la historia. Desde los primeros registros que tenemos del origen de la humanidad, que han quedado plasmados en pinturas rupestres y en fósiles descubiertos, datados en la época de la prehistoria, cada quien interpreta estos hallazgos acorde a sus propios valores y experiencias, una realidad inmutable que tienen enfrente de sus ojos, pero que es susceptible de ser interpretada de distintas maneras, dependiendo de la ideología que tenga el observador, derivando en interpretaciones de distintos antojos para lamento de la época actual. La historia de las relaciones entre hombres y mujeres, así como el tratar de descubrir por qué se ha dado de la manera en cómo se ha dado, no es obra del azar, no es obra del capricho de ninguno de los dos sexos, ni tampoco ha sido obra del deseo de dominancia del uno sobre el otro, ni tampoco es obra del capricho ni de la imaginación. En tiempos remotos, el medio era muy hostil y la forma de interactuar entre un sexo y otro se complementaba a la perfección, como si se trataran de embonar piezas del rompecabezas. El que fuera físicamente más fuerte, entonces estaba más apto para la cacería. Por otro lado, quien tuviera mayor resistencia al estrés, mayor flexibilidad cognitiva, se desempeñaría mejor en tareas relacionadas al hogar y a la crianza de hijos. Pareciera ser que el mismo medio iba moldeando los roles de género que por aquella época se habían establecido, pero que de ninguna manera fue obra de la casualidad. Ha sido el mismo medio que ha obligado a ambos sexos a adaptarse a una realidad que de manera complementaria les iba a asegurar el mayor éxito de supervivencia. Históricamente, las relaciones entre hombres y mujeres han estado plagadas de mitos, sesgos y cualquier forma de malinterpretación de la interacción entre ambos sexos. Podemos recurrir a los datos obtenidos desde la época de la prehistoria, con datos objetivos que corresponden al resultado de la interacción real de nuestros ancestros con el medio ambiente y cuyos hallazgos corresponden a una realidad objetiva. Sin embargo, y por mala fortuna, ninguno de estos datos objetivos está sujeto a ser juzgado erróneamente. Remontémonos a la época de la prehistoria. El descubrimiento de dos esqueletos en una tumba perteneciente a sexo masculino, adulto abrazando otro esqueleto de menor tamaño, pudiera ser para una persona pañuelo verde radical, una prueba irrefutable de que el hombre era hogareño al que se le han atribuido de manera errónea desde la prehistoria roles de género equivocados. Analizado este hallazgo, desde el punto de vista de la ideología que le han suplantado en su mente, esta persona pudiera llegar a una conclusión errónea y desde ahí construir un discurso que no aplica para la realidad que le rodea, salvo en su mente. Por otro lado, desde la perspectiva de un estudio científico, este hallazgo no se puede interpretar desde una arista de percepción tan sesgada. Se tendrían que analizar los objetos con los que fueron enterrados dichos cuerpos, el sitio donde fueron hallados, la posición de los restos, hasta incluso un estudio óseo meticuloso, tratando de averiguar el tipo de alimentación que llevaban seguido de un largo, etcétera, y luego entonces poder emitir un juicio más razonable. Los roles de género no han sido designados ni de lejos por un gusto propio. Podemos decir que es la forma que encontró la humanidad de organizarse, acorde a las condiciones ambientales, sociales y de supervivencia, para un mejor funcionamiento de la unión en emparejamiento hombre-mujer y para la crianza de los hijos que son su descendencia. No por nada los roles de género han sido en la mayoría de la civilización humana casi universales, donde la mujer en la mayoría de los casos se dedicaba al hogar y a la crianza de los hijos, reflejando más un espíritu de cuidado, un espíritu renovador, un espíritu del renacer y de la transformación más que un espíritu de fuerza y de vigor.
Las cualidades de los hombres han sido a lo largo de la historia, guardando también de manera proporcional sus excepciones. Un espíritu protector y proveedor, menos efusivo, pero no por ello menos amoroso. Pero la realidad de la relación de pareja hombre y mujer a lo largo de la historia parece ser que ha sido muy distinta o un tanto distinta a lo que se había estado pensando. En la prehistoria, se cree que existía una cierta igualdad entre los sexos, ya que ambos participaban en la caza, la recolección y el cuidado de los hijos. También se han encontrado pinturas rupestres que muestran escenas de amor y sexo entre hombres y mujeres. En el antiguo Egipto, las mujeres tenían más derechos y libertades que en otras civilizaciones. Podían heredar, poseer propiedades, divorciarse y casarse por amor. Se han hallado numerosas representaciones artísticas de parejas, abrazándose, besándose y acariciándose. En la antigua Grecia, las relaciones entre hombres y mujeres eran muy desiguales. Las mujeres podían ser protegidas por sus padres, maridos o hijos, ya que eran consideradas como las responsables de la educación y la crianza de los hijos. Esto les daba cierta seguridad y estabilidad en el hogar. Podían participar en la religión y ostentar cargos de sacerdotisas, especialmente en el culto a las diosas como Atenea, Deméter o Perséfone. Esto les permitía tener un papel activo y respetado en la esfera sagrada. Y no tenían que participar ni ir a las guerras, lo que les evitaba los peligros y las dificultades de la vida militar. Situación a la que siempre se ha sometido al hombre, creando una gran desigualdad en cualquier época a la que nos remontemos. En el Imperio Romano se practicaba el amor libre y el adulterio. Las mujeres romanas podían beneficiarse de algunas leyes que les otorgaban ventajas legales, como la liberación de la tutela masculina si tenían al menos 3 o 4 hijos, o el derecho a heredar y disponer de sus bienes. Esto les daba más autonomía y poder sobre sus propias vidas. Se han conservado numerosos poemas, cartas y obras de arte que expresan el amor y el deseo entre hombres y mujeres. En la Edad Media, las relaciones entre hombres y mujeres estaban marcadas por el cristianismo, que condenaba el sexo fuera del matrimonio y lo consideraba un pecado. Existían formas de expresión del amor más libre y espontáneo, como la poesía trovadoresca, el amor cortés o las novelas de caballerías. Estos géneros literarios reflejaban un ideal de amor basado en la admiración, el respeto y la fidelidad hacia una dama que solía ser inaccesible o casada con otro. Los caballeros debían demostrar su valentía, su nobleza y su lealtad en el campo de batalla y en el ámbito privado. Las damas, por su parte, podían ejercer cierta influencia sobre sus pretendientes, otorgándoles favores o desafíos. En los siglos XVI al XVIII se produjo el auge del humanismo, el Renacimiento y la Ilustración, que propiciaron una mayor valoración de la razón, la libertad y la igualdad. Algunas mujeres empezaron a reivindicar sus derechos y a cuestionar su papel social. También se desarrollaron nuevas formas de expresión artística y literaria del amor y el erotismo entre hombres y mujeres. En el siglo XIX se produjo la Revolución Industrial, que cambió las condiciones de vida y de trabajo de las personas. Las mujeres empezaron a participar más en la esfera pública y a luchar por el sufragio femenino. También surgieron movimientos sociales como el romanticismo, que exaltaba el amor pasional y sentimental entre hombres y mujeres. En el siglo XX se produjeron 2 guerras mundiales, que tuvieron un gran impacto en las relaciones entre hombres y mujeres. Las mujeres tuvieron que asumir nuevas responsabilidades en el hogar y en el trabajo, mientras que los hombres sufrieron las consecuencias de la violencia y el trauma. También se produjeron avances científicos como el descubrimiento de los anticonceptivos, que permitieron una mayor libertad sexual. Además, surgieron movimientos sociales como el feminismo y el movimiento LGTB, que introdujeron en la sociedad una ideología destinada a la destrucción de la familia y una guerra de sexos inventada desde estas ideologías, que lejos de fomentar la paz y la diversidad sexual, están diseñadas para infectar a las sociedades.
introduciendo la diversidad del degénere sexual y una guerra inventada por dichas ideologías contra todo lo que tenga que ver con lo masculino. En el siglo XXI, las necesidades económicas han ido cambiando. Las crisis económicas han ido dictando los nuevos roles de género. Las relaciones entre hombres y mujeres han pasado drásticamente de ser el hombre el que sale a trabajar y la mujer en la casa al cuidado de los hijos, a ser los dos por necesidad a entrar al ámbito laboral. Esto trae grandes repercusiones. Por un lado, fomenta la cultura del individualismo en el matrimonio, donde el hombre dice, lo mío es tuyo, y la mujer dice, lo mío es mío. Y porque bajo el falso espejismo de la autosuperación, a la mujer se le ha vendido la idea que la soledad es de seres más inteligentes, aunque por dentro el control mental tenga que ser delegado al uso de píldoras antidepresivas. Estamos en una batalla cultural. Ideológicamente nos están enfrentando contra el sexo opuesto. Los medios están llenos de ideología. La ideología de la soledad que te la venden como inteligencia. La ideología de la superación que te la venden como una mejor posición económica, pero que en realidad es vivir esclavizado al trabajo. La ideología del consumismo, en donde si no tienes lo más nuevo, no eres alguien en la sociedad. La ideología de la falsa denuncia contra el varón, en donde a quien le caes mal tiene el poder de destruirte sin necesidad de la evidencia. La ideología de género, en donde el poder del pensamiento es más fuerte que la biología. La ideología del feminismo, en donde todos los hombres son los enemigos. Existen hombres y mujeres muy preocupados por esta situación actual en la que los gobiernos nos están obligando a entrar. Mujeres genuinamente preocupadas porque los hombres no se acercan o porque simplemente ya no cumplen con su rol de ser sus protectores. Hombres preocupados porque ya no encuentran mujeres desinteresadas o mujeres que desean una familia tradicional. La única forma de salir adelante es emparejarse y relacionarse con personas que tienen pensamientos afines y cuidarte de las personas que no piensan como tú. Porque en cualquier momento, su modo de pensar impositivo terminará por cavar un ataúd en el que vas a encontrar únicamente decepción o ver arruinada tu vida por una falsa denuncia, por el simple hecho de darles tu aprobación o no pensar igual que ellos. Dale like y suscríbete. Estaremos subiendo más videos interesantes. Ayúdanos a hacer que esta comunidad crezca.